Hola de nuevo, vamos a continuar con la siguiente parte del video. En esta ocasión vamos a explicar el ejemplo 2.50. Es un ejemplo de un funcional lineal acotado. Dice aquí, sea P un número que pertenezca al intervalo cerrado desde 1 hasta infinito. Y definimos el funcional phi definido desde LP hasta el campo, ya sean los reales o los complejos, que está definido de esta forma. Para cualquier sucesión x igual a la sucesión a n que pertenezca a LP, definimos como phi de x igual a la serie desde 2 hasta infinito de a subíndice 2n y dividido entre 5 a la potencia n. La afirmación es que el funcional está bien definido, es lineal acotado y su norma pues es esto que aparece aquí, lo cual pues tenemos dos casos, si p es igual a 1 o si p es distinto de 1. Bueno, donde Q pues es el exponente conjugado. En los videos anteriores hemos probado de forma directa, hemos hecho esta prueba de forma directa. Probar que es lineal, probar que está bien definido, luego probar que es lineal, luego probar que es lineal acotado y finalmente calcular su norma. Sin embargo, aquí queremos probar que phi es un funcional lineal acotado desde LP al campo. En esta ocasión nos vamos a auxiliar del teorema de representación de Riesz. El teorema de representación de Riesz nos dice que tenemos un isomorfismo isométrico o una isometría lineal en todos los casos. Desde LQ al dual de LP, desde L1 al dual del infinito y desde L1 al dual de C0. Como el funcional phi está definido desde LP hasta K, lo que queremos probar es que phi pertenece al espacio dual de LP. Entonces, pues de acuerdo al teorema de representación de Riesz, bueno, hay un pequeño problema en el caso p igual a infinito. Es que el operador R, el operador de representación de Riesz, no es sobreyectivo. Pero sí sabemos que en todos los casos es una isometría lineal. Recordemos cómo está definido el operador R. El operador R, la definición la tenemos aquí, definición 2.43. Bueno, está definido por dos partes. Primero, dada una sucesión Z, definimos el funcional RZ definido como esta serie. RZ de X pues es igual a la serie de los términos de las dos sucesiones, de los productos AN por C sub N. Y bueno, probamos que eso define un funcional lineal acotado y como consecuencia escribimos aquí en el corolario 2.45 cómo se define el operador R desde LQ hasta el dual de LP, que es precisamente pues que manda cada z en LQ al funcional RZ que definimos anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer para auxiliarnos y probar que el funcional que nos están dando es lineal acotado, pues lo que vamos a hacer es buscar el representante. Hay que probar que el phi es de la forma un R de z. ¿Para cuál z? Pues es un z que pertenezca al LQ y que va a ser el representante. Tenemos que buscar que phi sea igual a RZ, entonces pues es lo que vamos a hacer. Y puesto que R es una isometría lineal, pues sí, pues ya tendríamos que el funcional phi es lineal acotado porque los RZ ya son lineales acotados. Está bien definido también por lo mismo. Pero además, como es una isometría, pues tendríamos que la norma de phi sería igual a la norma del funcional RZ. Pero la norma del funcional RZ pues es igual a la norma de Z. Entonces, así es como vamos a aplicar el teorema de representación de Riesz. Pero vamos a escribirlo. A ver, lo primero que vamos a hacer pues es buscar al representante. Bueno, ya tengo aquí escrito el funcional. Entonces vamos a probar las tres cosas, que está bien definido, que es lineal acotado y cuál es su norma a través del teorema de representación de Riesz. Entonces, el teorema de representación de Riesz nos dice que si tomamos un z definido como la sucesión de C sub n que pertenece al LQ, entonces definimos el RZ de X
como la serie desde 1 hasta infinito de los AN por C sub n, donde X pues es de la forma, es la sucesión de los A sub n pertenecientes a los LPs. Entonces, necesitamos este Z. ¿Quién es el Z en nuestro caso? Pues primero vamos a comparar la sucesión, bueno, phi de X, a ver, dejen ver si lo copié bien. Me equivoqué en algo. Phi de X es la serie desde 2 hasta infinito. Entonces vamos a ponerle ahí, es la serie desde 2 hasta infinito. Entonces, ¿quién va a ser el Z? ¿Quién van a ser los C sub n? ¿Quiénes van a ser? Bueno, estos productos me deben de quedar estos de aquí. Estos de aquí. Pero observemos una cosa. Aquí abajo la serie empieza desde 1 y además en los productos aparecen todos los A sub n. Sin embargo, en nuestro funcional no aparecen todos los A sub n. Solamente aparecen los de índice par, porque son los A sub 2n. Entonces solamente aparecen los de índice par. Y tampoco aparecen todos, porque en la suma no empezamos desde n igual a 1, empezamos desde n igual a 2. Entonces los que aparecen, los subíndices de A que sí aparecen, pues empiezan desde el 4 y luego son los pares. El 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y así continuamos. Entonces, ¿cómo le hacemos para que estas dos series coincidan? Bueno, si no aparecen los términos impares, pues significa que están multiplicados por 0. Si no aparece el A sub 2, pues significa que está multiplicado por 0. Y entonces desde aquí empezamos a notar quién tendría que ser Z. Pues vamos escribiéndolo. ¿Quién tendría que ser el representante? Pues definamos Z igual. Pues como el A sub 1 no aparece, entonces C1 va a ser 0. Como el A2 no aparece, C sub 2 es 0. Como A sub 3 no aparece, C sub 3 es 0. Y el que ya empieza a aparecer es el A sub 4. Y en ese caso estaría multiplicado por 1 entre 5 a la potencia 4. El A5 no aparece, entonces C5 es 0. El A6 sí aparece, que sería cuando n es igual a 3. Mi error. A ver, otra vez. El de la posición 4. El A4 sí aparece. Sí aparece aquí en la serie, que sería cuando n es igual a 2. Por lo tanto, aquí multiplicamos por 1 entre 5 al cuadrado. Luego, el de la posición 6, el A sub 6 sí aparece, que es cuando n es igual a 3, así que lo multiplicamos por 1 entre 5 al cubo. Y así continuamos. El A7 no aparece, así que C7 sería 0. Y luego el A sub 8 sí aparece, que sería cuando n es igual a 4. Y entonces el C8 pues sería 1 entre 5 a la cuarta. Y así. Este sería el Z. Este es el Z que buscamos. Este sería el representante de Riesz. Lo que queremos es terminar expresando el funcional phi como el R de algún Z. ¿De cuál Z? ¿De cuál Z tendría que ser? Pues tendría que ser del Z que acabamos de escribir aquí. Este sería el representante de Riesz. Ahora, pues nada más hay que verificar bueno, nada más tenemos que checar una cosa, puesto que el operador R, el operador de representación de Riesz, va desde LQ hacia el dual de LP. Y lo que nosotros tenemos que terminar demostrando es que phi pertenece al dual de LP. Entonces, si tenemos que phi es igual a RZ y si demostramos que el Z pertenece a LQ, pues entonces automáticamente el phi pertenece al dual de LP, es decir, está bien definido, es un funcional lineal acotado y además también podríamos decir cuál es su norma. Entonces, pues lo que sigue probar es que el Z sí pertenece a LQ. Pues vamos a probar eso. Bueno,
Bueno, esto no es parte de la demostración, nomás era para que recordáramos. Ahora sí continuamos escribiendo la demostración. Bueno, tenemos que demostrar que Z pertenece a LQ. Bueno, pues primero definimos el Q. Sea Q el exponente conjugado de P. Bueno, pues tenemos que verificar si Z pertenece a LQ. Primero vamos a considerar el caso en que Q vale infinito, que sería cuando P vale 1. Entonces, si P vale igual a 1 y Q vale igual a infinito, pues esto es sencillo. ¿Cuáles son los elementos del infinito? Pues son las sucesiones acotadas. Claramente la función Z es una sucesión acotada. Entonces, Z sí pertenece a L infinito. ¿Y quién es su norma? La norma Z, la norma infinito, pues sería el supremo de todos los módulos. Pues ese supremo lo vamos a alcanzar en la posición 4. Es decir, 1 entre 5 al cuadrado, 1 entre 25. Entonces, en este caso ya tenemos que el Z sí pertenece a LQ y además tenemos la norma Q. Y el otro caso, si P no es 1, es decir, si P es mayor que 1, pues entonces tenemos que Q es finito. Pertenecen al intervalo cerrado desde 1 hasta infinito, pero tendríamos que P es mayor que 1 y Q es finito. Entonces, para que Z pertenezca a LQ, pues debe de ser P sumable. Lo cual sí va a pasar, pero además necesitamos la norma, el valor exacto de la norma. ¿Cuánto sería la norma Q de Z? Pues sería la serie de los términos de Z elevados a la Q y todo eso a la 1 entre Q. Pero ¿cuáles son los términos? Déjenlo escribo otra vez. La serie de los términos de Q, la serie de los módulos de los términos de Z elevados a la Q y todo eso elevado a la potencia 1 entre Q. Pero ¿cuáles son los términos de Z? Bueno, pues podemos ignorar todos los índices pares. No, todos los índices impares. Todos los índices impares de la sucesión Z los podemos ignorar porque todos son ceros. Así que en la serie, pues de todas formas van a desaparecer. Y también podemos ignorar el de la posición 2. Pues nada más hay que tomar en cuenta los términos 1 entre 5 al cuadrado, 1 entre 5 al cubo, 1 entre 5 a la cuarta. Pues todos esos son de la forma 1 entre 5 a la n, pero desde n igual a 2 hasta infinito. Esto sería, pues así calcularíamos la norma Q de la sucesión Z. Y pues hay que hacer ese cálculo, hay que calcularlo exactamente cuánto es. Pues para empezar, podemos quitar el módulo sin ningún problema. Y lo que aparece dentro de la serie lo podemos reescribir como 1 entre 5 a la Q elevado a la potencia n. De esta forma podemos ver que es una serie geométrica. Pero no empieza desde 0, empieza desde 2. Bueno, la serie geométrica es convergente, puesto que la razón de la serie, 1 entre 5 a la Q, efectivamente tiene módulo menor que 1. Y entonces como tiene módulo menor que 1, pues la serie geométrica es convergente. Pero bueno, para tener el cálculo exacto, ¿sabemos cuánto es la serie? ¿Cuánto es exactamente la serie? Si la serie empieza desde 1 o desde 0, que es lo más común. Entonces, pues reescribimos la serie para que empiece desde 0. O desde 1, como ustedes prefieran. Pues aquí vamos a reescribirla para que empiece desde 0. ¿Y qué hacemos para que empiece desde 0? Pues basta con que hagamos una factorización.
A ver, en la serie de aquí, en la serie desde 2 hasta infinito, cuando n vale igual a 2, el primer término que aparecería sería 1 entre 5 por 2 a la q. Y el segundo término sería 1 entre 5 elevado a la potencia 3q. Y así continuamos. Bueno, y aquí si le ponemos, si empezamos desde 0, el primer término cuando n igual a 0, pues sería 1. El segundo término sería 1 entre 5 a la q. Y así continuamos. Entonces lo que vamos a hacer es una factorización. ¿Cuánto? Bueno, factor común en todos los términos, pues sería 1 entre 5 elevado a la potencia 2 a la q. Entonces ese es el que factorizamos. 1 entre 5 elevado a la potencia 2 por q. Y si notamos, este primer término multiplicado por el que quedó fuera, pues sí nos daría como resultado el primer término. Y luego multiplicar el 1 entre 2q por el segundo término, por 1 entre 5 a la q, pues sí nos daría como resultado el segundo término de la serie que tenemos arriba. Por lo tanto, factorizando 1 entre 2 a la q, pues hace el truco que estábamos buscando. Entonces nos queda igual a 1 entre 5 elevado a la potencia 2q por la serie geométrica desde 0 hasta infinito. Y pues en una serie geométrica que inicia desde 0, pues sabemos cuánto va a ser. Esto sería igual. Vamos a distribuir la potencia 1 entre q. Entonces sería 1 entre 5 elevado a la 2q. A la potencia 1 entre q, pues entonces afuera de la serie nos queda 1 entre 5 al cuadrado. Y dentro de la potencia 1 entre q, pues ¿cuánto es la serie geométrica? ¿Cuánto es esta serie geométrica? Pues sabemos que es 1 dividido entre 1 menos la razón, que sería 1 entre 5 a la q. Entonces tenemos este valor. Reescribiéndolo, nos quedaría afuera del paréntesis un 25avo. Dentro del paréntesis es 5 a la q entre 5 a la q menos 1 elevado a la potencia 1 entre q. Y finalmente nos va a quedar, distribuyendo la potencia y multiplicando por un 25avo, nos queda como resultado en la parte de arriba 1 y en la parte de abajo 5 por 5 a la q menos 1 elevado a la potencia 1 entre q. Lo cual pues es un número finito. Así que de aquí podemos pues tenemos dos afirmaciones. Afirmación 1, como la norma q de z si es un número finito, pues significa que la sucesión z es q sumable, si pertenece a LQ. Y además, pues ya hicimos los cálculos exactos, pues también sabemos exactamente cuánto es su norma. Así que lo dividimos en dos casos, caso p igual a 1, caso p distinto de 1, y en ambos casos podemos concluir que z pertenece a LQ. Z pertenece a LQ y ya sabemos quién es su norma. Bueno, ahora sí, para concluir con el ejercicio, usamos el teorema de representación de Riesz. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Como z pertenece a LQ y phi es igual a r de z, porque así escogimos el z, tal que phi fuera igual a r de z, z es el representante de Riesz de phi. Entonces, bueno, esto que habíamos escrito aquí abajo, el operador r va desde LQ hasta el dual de LP. Entonces, como z sí perteneció a LQ, pues entonces r de z pertenece al dual de LP. Entonces, por el teorema de representación de Riesz, ya vamos borrando esto de aquí. Entonces, por el teorema de representación de Riesz, que por cierto es uno de los varios teoremas
No puedo hablar de una cosa y hablar de otra al mismo tiempo. Representante. No, por el teorema de representación de Riesz. Al revés, SZ. Lo que les iba a comentar es que existen varios teoremas de representación de Riesz. El que nosotros estamos usando es el teorema de representación de Riesz para los espacios L minúscula. Entonces, por el teorema de representación de Riesz, tenemos dos conclusiones. Conclusión 1, phi es igual a R de Z, pero el RZ pertenecería al dual de LP. Es decir, está bien definido y es lineal acotado. Y conclusión 2, la norma de phi pues sería igual a la norma de R de Z, pero como el operador de representación de Riesz R es una isometría lineal en todos los casos, pues entonces esto es igual a la norma de Z. La norma de Z en LQ, porque el operador R pues va desde LQ en el dual de LP. Y entonces, bueno, resumiéndolo, phi está bien definido, es lineal acotado. Bueno, vamos poniéndole bien, funcional lineal acotado. Es lo mismo que escribimos, pero con otras palabras. Entonces, el funcional phi es un funcional lineal acotado y la norma de phi pues nos quedó en dos casos. La norma de phi es la norma de Z, pero nos quedamos dos casos, que era cuando Q es igual a infinito y otro caso cuando Q es un término finito. Entonces nos queda cuando Q vale infinito, que es cuando P vale 1, nos quedó un 25avo. Y cuando P es mayor que 1, entonces nos quedó la expresión 1 entre 5 por 5 a la Q menos 1 elevado a la potencia 1 entre Q. Y entonces con esto terminamos el ejemplo. Si probamos que es lineal acotado y que tenemos calculada la norma. Pues es lo que habíamos afirmado aquí. A ver si nos quedó igual. La norma phi la norma de phi si P vale 1, pues nos queda un 25avo. Y si P es mayor que 1, entonces nos queda 1 entre 5 por 5 a la Q menos 1 elevado a la potencia 1 entre Q. Entonces con esto hemos terminado el ejemplo. Que por cierto, bueno, hasta aquí ya terminamos el ejemplo, pero podemos observar que ya sabemos qué pasa si P vale 1, que es uno de los casos especiales. Otro caso especial pues sería cuando P vale infinito. ¿Cuál sería la norma de phi cuando P vale infinito? Pues si P vale infinito, entonces Q vale 1, lo que indicaría que nos quedaría de norma 1 entre 5 por 5 menos 1, es decir, un 20avo, si P vale infinito. Y si P vale, ¿qué pasaría si P vale igual a 2? Pues la norma del funcional phi nos quedaría 1 entre 5 por 5 al cuadrado menos 1, que eso sería 24. Entonces nos quedaría 1 entre 5 por la raíz cuadrada de 24. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la fórmula general, pero pues de ahí pues como que dos casos especiales, ¿no? Bueno, hasta aquí con este video. Continuamos en la siguiente parte del video para demostrar, para ver un último ejemplo de este tema. Continuamos en la siguiente parte. Hasta luego.